Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo de nuestra comunidad, ALAC. Bienvenidos a todos. Veo que se va sumando gente, ya se ha sumado Mauricio. Bueno, bienvenida Alejandra, Cooperman, Vicky, Castilla, Rosana, Rato, Nutrición Integral Care, Karina González, Celina Palena. Bueno, acá lo tenemos a Mauricio, que ya lo vamos a sumar. Erika Badín, Alejandra Espina, Comiqueto, Sanalía, Janina Juárez, Cris Aribar, Nailiabra. Bienvenidos a todos. Susi, ¿cómo estás, Susi? Bueno, qué placer estar con ustedes y bueno, lo más, la verdad que es un placer y un honor estar hoy en este vivo compartiendo con Mauricio y con Marina, dos grandes profesionales, dos médicos especialistas en medicina general que tienen años trabajando en el ámbito de la salud pública, que han hecho, digamos, han trabajado en muchísimos aspectos desde el punto de vista médico, más a nivel técnico, gente muy preparada, con una gran visión comunitaria. Bueno, profesionales que hace años que aparte trabajan en el ámbito de la salud pública, hoy por hoy también en el ámbito privado, y dos personas que realmente tienen una visión de la salud colectiva sumamente integrativa y holística. Así que bueno, realmente va a ser un placer conversar con ellos. Les voy a dar entrada a los dos. Bueno, ustedes ya saben, Mauricio vive en Santa Fe, es médico generalista, se formó allá y bueno, es un médico realmente con una visión sumamente integrativa del paciente, digamos, una visión sistémica del paciente, de la salud. Y bueno, Marina, ni hablar, Marina es una genia. Marina es una médica especialista en medicina general que vive en Buenos Aires, en Bragado, una gran comunicadora. Ella tiene una comunidad en Instagram de más de 90.000 seguidores, así como Mauricio también tiene una gran comunidad en Instagram. Son dos personas realmente que son grandes comunicadores y gente aparte que tiene una gran profundidad, o sea que realmente son personas para hablar de estos temas, ¿no? Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y ya ahora vamos a sumar a los chicos que por supuesto, bueno, realmente va a ser un placer compartir con ellos. Ya lo sumé a Mauricio. Hola, Hola, ¿cómo estás, Mauricio? muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. A ver, no le encuentro a Romy. A ver si está por acá. A ver si le encuentro a Romina. Así la sumamos. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo pasaste el domingo? Muy bien, muy bien. Estamos bien. ¿Mm? Eh, Trabajando, algunas veces compartiendo con la familia, capacitándonos, porque a veces también es eso, a veces no es tan... eh, tenemos como... los límites están difusos en los fines de Claro, semana. sí, eh, sí, los que no saben, a veces no es tan estructurado todo. Así que bueno, sí, tal cual. Bueno, no sé, a ver, no la veo a Romy por acá. Recién le mandé la invitación, calculo que debe estar por sumarse. A ver si la encuentro. Ahí le mandé la invitación. A ver si la podemos volver a mandar. Ahí sí vamos. Contame un poco, Mauricio, como para arrancar. Dice Salud Integrativa no puede unirse. bueno, esperemos, si no hay problema. Sí, Ahí está, ya va, ya va. Ahí está. sí, sí, ahí se unió. Bueno, ahí se unió. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Gracias. Qué rico es ese mate. Y sí, este es el horario del mate.
Sí, sí, yo ya me tomé unos matecitos medio Siempre tomo temprano. mate. Hola, Hola Hola, Romy, ¿cómo estás? Romy. ¿Cómo estás? bien. Justo estaba con algunos inconvenientes ¿cómo es? De conexión, pero ya creo que estoy. Preparada, preparada ¿Cómo han para... tenido? ¿Cómo andan? Bien, Muy muy bien. bien, ¿Vos ¿vos? cómo estás? ¿Cómo pasaste el domingo? Bien. Hoy ha sido un día atípico porque normalmente estoy como muy conectada con las redes y demás, pero bueno, creo que a veces uno tiene como que frenar con todo y desconectarse para volver a iniciar, ¿no? Es saludable a veces desconectarse Sí, un poco. totalmente. Vos aparte, Romy, como Mauricio, estás 24/7 con millones de cosas, pacientes, compromisos, bueno, esta cosa de también la comunidad virtual, las redes. Entonces, bueno, sí, por ahí cuesta cortar y, y tomarse el día Cuesta para uno. porque, sí, cuesta porque además, bueno, nada, tenemos como la formación por un lado y por otro lado es en lo personal, ¿no? Que uno pareciera que tiene que responder, que no puede dejar para el día siguiente, por más que son cosas no urgentes, ¿no? Pero en el día a día después uno se da cuenta de que uno podría delegar un poquito más al día siguiente o al otro, ¿no? Pero bueno, nada, cuestiones de carácter también, guarda, que hay que trabajar. Sí, tal cual. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Tengo un montón de preguntas para hacerles. Yo sé que los dos son unos capos totales, o sea, en todo sentido. Mauricio es un tipo que Bueno, sabe un montón, vos también, Romy. Tengo un montón de preguntas para hacerles en torno a este tema que es la salud colectiva, ¿no? Mi primera pregunta sería, ¿por qué y para qué darle importancia a la salud colectiva? ¿Y qué tan importante es esta visión colectiva, comunitaria de la salud en las poblaciones? Y también, ¿cómo ven a la Argentina en ese sentido? ¿Cómo está la salud colectiva acá en Argentina? Bueno, arrancamos a TR. Si querés arrancar vos, Mauri, arrancá, ¿eh? bueno, una pregunta muy amplia. Primero, que me parece fabuloso hablar de esto porque tanto Romina, o vos, Anaí, y yo, a ver, y los que estamos en esta comunidad generalmente tocamos temas eh, rompiendo un paradigma, pero este tema puntual es un tema que no lo hemos tocado prácticamente nunca. Entonces, me parece que desde cómo nos paramos en el modelo de atención, ¿m? Hasta qué es lo que es un abordaje comunitario, qué es lo que es un modelo de atención, que no significa que es un modelo médico, sino cuál es el cambio de paradigma donde las personas pueden ser protagonistas de la construcción de la salud. De eso se denomina salud colectiva, porque hay muchas definiciones, pero la salud colectiva no podemos vivir solos, estamos dentro de un contexto, el contexto muchas veces nos moldea, determinamos conductas con ese contexto y muchas veces somos parte de ese contexto y dependiendo de estas políticas y las organizaciones, las instituciones, son todas aquellas estrategias que puedan abordar este padecimiento, acompañar, aliviar, curar, acompañar. Y eso no está solamente ligado al factor, al, a la estrategia médica. Y eso es una ruptura del paradigma, porque si no se ha depositado en el saber al médico, ¿m? Y se ha visto que a veces en los determinantes de la salud es muy poco el impacto que tiene en el cambio. ¿M? Eso vos lo sabés y se ha hecho muchos estudios sobre, desde la LON del 74, donde los determinantes de la salud, eh, eh, tanto los modos de vida, a mí me gusta hablar de modo, no de estilo, del modo de vida, que ahí están los determinantes, el ambiente también, y hay una parte muy pequeña que tiene que ver con lo genético. Entonces, esa mirada que es una mirada dinámica que se tiene que ir construyendo, porque si nosotros vemos que esa mirada
la salud colectiva también lo que propone es que tiene que ser una mirada dinámica. La mirada dinámica y el conocimiento tiene que ser dinámico, porque si no nos estructuramos, nos centramos en compartimentos estancos. Si nosotros empezamos a ver cómo la historia de la visión de la construcción de los modelos, una visión del germen, que era que producía todo, un modelo unicausal, anteriormente un modelo miasmático, y posteriormente, eso es lo que predominaba en ese momento, y nadie lo negaba, la ciencia planteaba eso, y era lo que se decía. Si uno empieza a entender, y puede decir, mira, lo que hacían hace 50 años, que se vendía, los médicos fumaban, en un hospital podían llegar a vender cigarrillos, esto hace 50 años, que se planteaba. El modelo multicausal, que bueno, empezaron a haber enfermedades crónicas, porque empezó a cambiar, empezaron a aparecer otro tipo de determinantes, y este modelo ecológico sistémico, que yo le llamo, donde lo veo más apoyado en el paradigma que manejamos en esta comunidad, donde se abordan los factores emocionales, donde se abordan los factores sociales, los factores ambientales, y que la construcción de la salud es una construcción colectiva. Si bien hay un factor individual, porque si no le depositamos todo en la persona, también hay un factor familiar, hay un factor social del contexto por donde se puede intervenir. Pensemos en una patología como la obesidad. Si bien hay cambios que tiene que hacer la persona, también hay cambios que tienen que generarse en el contexto, pero también hay cambios que se tienen que generar como política, meso y macro, porque para que podamos decir, bueno, esta persona tiene un cambio de conducta, tiene que haber un contexto también que ayude, porque eso también, Claro, muchas veces, claro. porque si no también depositamos todo este cambio en las personas y como profesionales, como mirados, no apostamos a esos cambios meso o macro que tienen muchísimo impacto en el moldeado de los individuos, desde cómo se plantean las cosas en los supermercados, desde cómo tenemos un lugar donde vamos a hacer ejercicio físico y en el otro lugar hay humo, hay basura, donde el cerebro va diciendo qué desea, porque los hábitos se van generando de acuerdo al deseo, a la recompensa, y eso es muy importante entenderlo como políticas de Estado y también como comunidades. De Estado. Entonces, bueno, eso me parece que es un cambio de paradigma en el tipo de intervenciones, porque si no hacemos intervenciones individuales que pueden tener impacto, pero cuando nosotros multiplicamos a nivel familiar o a nivel de tribu, como es esto, una tribu, porque no tiene que ser una comunidad geográfica, puede ser una comunidad que comparten vínculos, que comparten ideologías, que comparten saberes, y eso también es sumamente importante, el concepto de empoderamiento, para tomar decisiones y ser parte de la generación de la salud, porque de transformarse en pacientes, en asientes. Y eso es un concepto que a mí me gusta mucho porque tiene mucho peso las palabras. El paciente está paciente esperando un padecimiento. Pasivo. Bueno, pero eso va quedando en el inconsciente. Claro. Y nosotros estamos tratando... Romy, a ver, vos, ¿ves empoderada a la población? ¿Ves empoderada a los pacientes? Hablando de este concepto que cita, ¿no? La diferencia entre el paciente y el asiente, que es un concepto tan interesante. ¿Cómo ves vos a la población, a la gente? La verdad es que yo, digamos, creo que puedo distinguir que no todas las comunidades son iguales. Realmente no todos tienen tal vez el mismo, o se empoderan de la misma manera, ¿no es cierto?, en lo individual, acerca de la información que uno comparte. Yo creo que eso ahora con la pandemia mucho ha cambiado y mucho ha mejorado, porque es como dice Mauri, en realidad el paciente ha sido paciente, ¿no? Esperando, digamos, de cierta manera, la opinión del médico, y bueno, el médico le dice que tiene que tomar X cosa, y como de manera pasiva y asertiva, digamos, espera simplemente a ver cuál es la opinión. Se nos fue Mauri con la señal.
Sí, espera cuál es lo que el médico dice y lo acepta como algo que es ley, claro. ¿no? El médico dice y entonces el paciente lo acepta. En cambio, digamos, lo que proponemos actualmente y que en realidad también se ve y creo que ha mejorado mucho en esta pandemia, es el hecho de que al tener mayor información, volvió Mauri, al tener mayor información y al tener mayor acceso a esa información de manera clara, más allá de que hay después un gran caudal de información, que eso también es todo un tema, ¿no? De cómo elegir correctamente hacia dónde ir, porque hay algunas corrientes disidentes o que no coinciden unas con otras y de repente con tanta información también la persona al leer puede confundirse un poco, pero sí empieza a nacer como el deseo de empoderarse de su salud y el deseo de tomar parte de las decisiones que tienen que ver con su salud. Entonces hay Perfecto. algunas cosas que yo veo en mi consultorio personal que son muchas personas que ya saben lo que vienen a buscar. Vienen a buscar a alguien que los escuche, pero también a alguien que les dé, los oriente, pero no son personas que no tengan idea. No Bien. sé cómo Están explicarlo. Me parece que a informados. ustedes también les debe pasar. Están muy informados y además me traen información. Mira, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece tal otra? A mí me encanta eso, porque yo aprendo muchísimo de ellos. Mm. Digamos, desde la escucha y desde la conversación que tengo con ellos, ¿no? Entonces es un ida y vuelta, y esto de que ya no es solamente el paciente escuchando al médico, sino el compartir del paciente con el médico, entonces, digamos, la relación es muy distinta, y entonces el aprendizaje hacia el médico también es distinto, Es como una ¿no? Es un ida y construcción, vuelta, ¿no? Es como una construcción entre los dos, ¿no? absolutamente. Ahora, Y además sí, es esto de que, bueno, yo propongo, mira, tenemos estas opciones, creo que esto sería lo mejor, y después está la aceptación del otro o el decir, mira, yo esto puedo hacerlo, yo esto creo que no puedo sostenerlo en el tiempo, veamos estas otras opciones, y que sea la decisión del paciente el decidir qué es lo que quiere para su salud. Uno le da ciertas herramientas y ciertas opciones y demás, y el paciente también trae con todo su bagaje y sus vivencias y todo su recorrido, porque mucha gente ya tiene mucho recorrido en su búsqueda personal, y entonces ahí uno está para acompañar y para que simplemente las decisiones que pueda tomar sean acompañadas, no sean solitarias, ¿no es cierto? bien. Después, bueno, me pasa con otros tipos de pacientes realmente, en donde la construcción se hace lentamente porque en realidad tal vez no tienen el mismo acceso a la información, porque son personas mayores que tal vez no tienen el acceso a las redes de la misma manera, entonces tal vez no tienen la misma lectura, tienen este bagaje que traen de toda la vida, ¿no? Que bueno, tal médico me dijo que yo tenía que tomar esto para siempre, y entonces cuando uno empieza a corregir cosas y le empieza como a construir en realidad esto de que con los hábitos puede cambiar un montón de cosas y que no necesariamente va a necesitar vivir como venía haciendo, ¿no es cierto?, con Mm. cierto tratamiento, polimedicados y demás, y de repente choca porque, bueno, esa persona no está todavía muy cargada con todo lo que viene viviendo de toda su vida, ¿no? Entonces uno tiene que ser paciente en la espera, en el acompañamiento amoroso, y bueno, nada, es un recorrido que se Bien. hace, y por eso digo que no todas las poblaciones son iguales, dependiendo en dónde estemos trabajando y transitando. Yo he tenido que trabajar con poblaciones que son complejísimas, en el Claro. sentido de que culturalmente son muy dispares a lo que yo aprendí. Entonces, de repente, he tenido que parar absolutamente a escuchar lo que la otra Claro. persona viene a consultar, ¿no? ¿Y De una cómo, manera, qué les parece, cómo se construye, vos Mauricio, que por ahí, que te gusta mucho lo sistémico, cómo se construye esta visión colectiva, esta visión comunitaria, esta visión sistémica, ¿no?, de una población, teniendo en cuenta a todos, porque por ahí en salud pública siempre se piensa en la salud comunitaria como la de los más vulnerables, y en realidad la población es mucho más amplia, todos tienen necesidades. ¿Cómo construir una visión sistémica, ¿no?, de la salud? ¿Qué aporte podrías hacer vos, Mauricio?
No sé si nos está escuchando. ¿Nos estás Ahí no escuchando, te escucho Mauricio? bien. ¿Me puedes repetir? Ah, perdón. Ahí está. No, ¿me escuchás? Sí, ahí te No, escucho. Romina venía conversando esto del paciente, de pasar de un paciente paciente, un paciente asiente, que es una construcción colectiva, que ella ve muchos enfoques, esto de que el paciente por ahí viene informado, pero que no siempre la información termina de empoderar. Entonces, mi pregunta es, ¿no? Bueno, Sí, para los dos, pero más para, ¿cómo, perdón, acá pregunto. ¿cómo hacer Bueno, un enfoque sistémico de la visión? O sea, llevar... bueno, primero que el recorrido, en mi caso, esto es mi experiencia, la formación de médico de familia, internista, pero después de trabajar en comunidades totalmente diferentes, rurales, urbanas, hacer intervenciones epidemiológicas comunitarias, hacer estrategias de talleres en diferentes lugares y con prácticas y representaciones sociales de por qué enfermamos. De eso me he tenido que construir mucho en la formación porque... ¿se escucha? Ahí. Sí, perfecto. ¿Se escucha o no? Sí, sí. ¿Hay algún tema con Bueno, me he tenido con el que internet? construir en el sentir... No, ¿Se no, que escucha por ahí o ahí se no? te corta un poquito el internet de vez en cuando. A ver, ¿ahí? ¿Se escucha? En este momento está bien, sí. Bueno, que he tenido que... Me parece que es como una cuestión bastante artesanal de poder trabajar sobre las prácticas y representaciones que tiene esa persona o ese asiente o ese usuario, me gusta también esa palabra, de atención, eh, para ver, para construir un modelo que no sea un modelo persuasivo y también de que el que conoce y el que recibe. O sea, para hacerlo, un modelo significativo sistémico en el cual, dependiendo de sus prácticas y representaciones, se pueda construir el abordaje terapéutico, porque de eso se trata. Y eso es muy artesanal, porque también lo que le pasa a Romina me pasa a mí. O sea, podemos tener un montón de personas que no tienen acceso a información, pero podemos tener un montón de personas que tienen exceso de información. Y cuando hay exceso de información, el tema es qué hacemos, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que la información, o sea, o esos datos que tiene la persona o que nosotros tenemos, se transformen en información. Pero esa información no significa que sea conocimiento. Y eso es muy importante porque si no, buscamos en Google y hacemos, y cómo metabolizamos y cómo llevamos para... ¿Se escucha? Ay, se me fue. Sí, por ahí se corta. Ahí Claro, estamos. claro, en cierto modo, ahora te escuchamos, sí, en cierto modo, digamos que no siempre la información empodera, termina empoderando a la persona o al paciente. O Y confundiéndola. claro, ¿cuál sería el condimento que por ahí acá podemos empezar a hablar un poquito del health coaching, ¿no? Y de esta nueva visión del health coaching o no tan nueva. Y ¿Cómo se sí, logra el empoderamiento con información y con otros condimentos? Romy, ¿querés yo contar? creo que acá es cuando entra el health coaching y que nosotros hablamos de que no solamente necesitamos, eh, digamos, más allá de la atención médica, del criterio médico y demás, después ese acompañamiento directo, eh, diario, que tal vez se necesita y que los médicos muchas veces no podemos hacerlo de la misma forma en que querríamos. O sea, la verdad es que a mí me encantaría tener poquitos pacientes y dedicarles todo el tiempo. Eso Claro. es imposible, porque la verdad es que la demanda de pacientes es muchísima y entonces tenemos mucha cantidad de atención de pacientes y tal vez los vemos una vez al mes o cada 2 o Claro. cada 3 meses, dependiendo en qué fase del tratamiento de acompañamiento esté y cuál sea el motivo de consulta. Pero esto, el health coaching, justamente lo que hace es
trabajar mano a mano con el profesional médico o con el profesional nutricionista o con quien sea, el profesional de la salud, haciendo un acompañamiento que es mucho más cercano, ¿no? Integral. Me gusta pensar, ¿no? Exactamente, exactamente. Integral, con una mirada justamente comunitaria, como una mirada, se nos va y vuelve, Mauri, con una mirada que tiene que ser cálida, de acompañamiento, amoroso, pero también desde la instrucción. Por eso digo que el health coaching tiene que tener una muy buena formación y que es un gran nexo para el seguimiento diario de aquellas personas que necesitan un acompañamiento, sobre todo mucho más cercano, ¿no? Excelente. Y sobre todo porque estos procesos, cuando uno comienza a trabajarlos, yo le puedo decir a alguien, mirá, sería genial que con todo esto que nosotros evaluamos en un análisis, fíjate tu perfil metabólico, tu perfil inflamatorio, estos nutrientes que te faltan, yo puedo hacerle toda la evaluación completa a esa persona, explicándole los porqués, ¿no? Mirá, esto está alto por tal motivo, o sea, yo le dedico realmente mucho tiempo a la consulta, en donde le explico los porqués de cada cosa. Siempre les digo que los análisis son una gran herramienta, pero la tiene que entender la persona dueña de ese laboratorio, Claro. El no, por no le qué, sirve al médico. chicos, el por qué y el para qué, ¿no? ¿Para qué voy a Y el hacer para qué. esto? El propósito, ¿no? Exactamente. Sí. Pero además, una vez que conversamos sobre las medidas que vamos a llevar a cabo, cómo va a ser el acompañamiento y demás, bueno, hay como un espacio, se siente como un espacio de vacío, por así decir, en donde uno trata de acompañarlo en el proceso, pero nos quedamos un poco cortos. La realidad es que muchas veces tengo muchos pacientes que me escriben para decirme, mira, comencé tal cosa, ¿qué te parece tal otra? O me pasó tal cosa con tal suplemento, es así, no tiene que ser así. Y entonces yo voy respondiéndoles, pero la verdad es que todo médico creo que desearía tener un health coaching a su lado para que lo acompañe, en ese proceso de aprendizaje, que son procesos a veces lentos, muchas veces son procesos lentos, pero que la idea es que haya un cambio de hábito profundo. Desde el entendimiento, desde la comprensión, y también desde la individualidad. Y desde la individualidad, porque yo siempre les digo, mira, esta indicación probablemente no le va a servir a tu vecino. No lo estás escuchando, Mauri, ¿no? ¿Escuchás, Mauri? No sé si nos... Mauri, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? O no lo escuchamos nosotros tampoco. No te escuchamos, Mauri. Bueno, volviendo, a ver, Romy o Mauri, si me estás escuchando, ¿cómo se reinventa este concepto tan antiguo, desde Salud para Todos en el año 2000 Alma-Ata? ¿Cómo se reinventa esto de el enfoque de riesgo y la promoción de la salud, que son dos conceptos que nosotros venimos trabajando hace años en salud pública? ¿Cómo se reinventa en estos tiempos y de la mirada del health coaching o desde la mirada de la salud colectiva, pero ayornado a los tiempos que corren? ¿Qué pensás, Romy? Mira, yo creo que hoy más que nunca, o sea, parece una utopía, ¿no? Porque pasaron ya 20 años del 2000, ¿no? Claro, Alma-Ata, 21. claro, Alma-Ata fue en los años Sí, 80. pero sí, Alma-Ata fue, sí, fue mucho antes, pero digo, el deseo de llegar al año 2000, no escuchaba. Bien, ahora sí, de llegar al 2000 y esa meta, la verdad, Salud para todos. Era salud para todos. Y yo creo que en realidad, por supuesto que la salud debe pensarse también desde lo colectivo. Por supuesto que sí, que debe pensarse de lo colectivo, y las herramientas deben ser particulares, individuales y también comunitarias, sin lugar a dudas. Pero también está esto que me gustó, que creo que entendí el sentido que Mauri le estaba dando, que muchas veces, a pesar de que hacemos actividades comunitarias, siempre está el pensamiento de yo estoy impartiendo un conocimiento. Y en realidad debemos compartir saberes. En ciertas comunidades en donde he estado trabajando, que son comunidades, digamos, muy particulares, me ha pasado esto, ¿no? Que, bueno, hay un saber muy anterior a nosotros. Los pueblos originarios. Los pueblos originarios, claro. Originario. Y entonces,
ese saber, yo tengo que adaptarme absolutamente y aprender acerca de ese saber. Hay algo que me pasó con una de las veces, ¿no es cierto? Que venían las personas a hacerse atender, en el Chaco estoy hablando, y en una comunidad originaria había una señora que me contaba que ellos se cuidaban, todas las mujeres jóvenes se cuidaban con un método anticonceptivo, que era un té que ellos tomaban. Ellas no quedaban embarazadas, salvo que quisieran quedar embarazadas, y ese té en ese momento lo dejaban de tomar y ahí buscaban un embarazo. Bueno, a mí no me contaban qué era lo que tomaban, les servía a ellas para no quedar embarazadas, no hay un saber de ellos, Ancestral, ¿no es cierto? claro, Ancestral, claro. ¿no? Entonces, digamos, saberes que se comparten Bueno, yo de generación en generación. de eso es lo que, porque no sé por qué se me ha cortado tanto, pero eso es lo que yo digo, que trabajar desde la significancia Mauri, es el arte, del coaching o del texto y el tipo de población de acuerdo a sus prácticas y sus representaciones sociales. No sé si Mauri, te hago escucho. una pregunta. Mauri, sí, perfecto. Eh, Ay, ¿cómo, sí. cómo pones esto? Te estamos escuchando, estamos escuchando. Bueno. ¿Cómo vos, a ver, esto de la participación y de organizarse como comunidad, ¿no? Por esto que venimos desarrollando y lo que dice Romy, hay muchos saberes. Porque no puedo, no sé. Romy, ¿vos me escuchás? Yo te escucho bien, pero me parece que él tiene algún inconveniente con no sé, Internet. capaz que si pones el uso de datos del teléfono y no Sí, Wi-Fi, capaz que te va mejor, Mauri. poné los datos. Usa, sí, usa los datos de tu teléfono y capaz que tenés mejor. Estamos... No, Romy, Es bueno, por ahí complicado. podés contestar la voz. Esto de la participación, lo que vos decís, ¿no? En cierto modo, participan las personas, forman parte de ese proceso, digamos, de cuidar o de autocuidado o de cuidarse como comunidad, porque vos compartís saberes, o sea, hay cosas que ellos hacen su aporte culturalmente o por sus tradiciones, y esto, digamos, de que la participación comunitaria tiene ese sentido, no es yo vengo, vengan, participen a lo que yo hago, sino vamos a construir algo entre todos y qué, qué aporte, qué contribución, qué tiene para contribuir ese grupo de personas a justamente la construcción de la salud, ¿no? ¿Qué podrías decir al Y respecto? mira, yo creo que sin ninguna duda, si nosotros queremos que haya cierta adherencia a conductas saludables, ni siquiera digo un tratamiento, una adherencia a un tratamiento, digo, si queremos que esa persona, esa comunidad adopte hábitos saludables y demás, nada mejor que construirlos desde el compartir, porque Claro, obviamente que ellos traen desde sus eh, primero que nada de lo que con lo que ellos cuentan en la comunidad. Yo le puedo ir a decir a alguien, mira, no, tendrías que comer esto y esto no, y hay comunidades tan diversas que claro. creo que el health coaching justamente lo que tiene que hacer es una construcción en base al conocimiento de la característica de esa población, de esa familia a la que va a acompañar, y también los gustos, los deseos, las dificultades, las barreras, Las barreras. todo lo que esa familia representa, ¿no? Y con lo que cuenta, porque si no es muy difícil, el acompañamiento se hace, la verdad es que se hace, no es algo fructífero, ¿no? Entonces el conocimiento de cómo la otra persona vive, cuáles son sus deseos, cuáles son sus barreras, cuáles son sus limitaciones, ¿no? Para que después al construir, ya sea desde el hábito de alimenticio, el ejercicio físico, conversar del descanso, digamos, todo eso se debe construir desde el lugar del conocimiento, no hay otra manera, no hay otra manera. Y eso es muy especial y muy específico según diferentes comunidades, ¿no? Y obviamente según cada familia en particular. Perfecto. Y en cierto modo, este concepto de barreras que nosotros lo vimos en salud comunitaria y que de alguna forma, desde la mirada del coaching, hablamos de sistemas de creencias, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Son sistemas de creencias que, no, digamos que
que forman parte de nuestro medio ambiente, Mejor, la a lo epigenética, y que de mejor, alguna forma muchas veces... Dale, Mauri, dale. Mauri. No, ¿querés, Mauri, ¿querés hablar? No te escuchamos que a lo bien. mejor tendrías que poner los comentarios, habría que sacarlos y a lo mejor me permite hablar porque se me corta. Es que se me corta, no sé por qué, a lo mejor es mucha cantidad de, a lo mejor por los hay que inhibir los comentarios, porque no puedo, no puedo, a lo mejor si los datos de los comentarios si se inhibe, es mejor la señal, pero porque no los veo. Tenés que A ver, voy a bajar ver si puedo ahí. sacar los comentarios. Sí, lo que pasa es que ustedes, chicos, ¿saben cómo se sacan los comentarios? No, no. A ver, ahí. Yo creo que se sacan, no sé si no se sacan antes de comenzar la conversación. Desactivar comentarios, ahí lo saqué. ¿Está? Ahí lo Bien. saqué. Bueno, vamos a ver ahí cómo andamos. Bueno, de alguna forma, a Bueno, ver, pregunta. Por ahí Mauri, no, sí, veo que está la ruedita como que no está, no tiene buena conectividad. sigue girando, Sí. Mauri sigue girando. Qué pasa cuando no está esa visión comunitaria, esa visión colectiva en el sistema de salud, en los médicos, en los otros profesionales o en todos los actores sociales, digamos? ¿Qué pasa cuando no está esa visión comunitaria? ¿Y qué pasa con esas problemáticas complejas que requieren necesariamente esa visión comunitaria? Y se reduce a un tratamiento médico convencional, así te diría Claro, yo. claro. Se reduce la nada misma. O sea, se reduce al tomar esta medicación y hace esto. ¿Y los Porque en realidad resultados? lo que marca la diferencia en realidad es compartimos saberes, definimos cómo vamos a manejarnos y demás, después está el acompañamiento y demás. Si eso no existe, si no existe un ida y vuelta, la persona se va como realmente como un paciente, ¿no? Recibiendo una orden clínica, médica de algo, hacer un tratamiento de un medicamento. Hace poco, en estos días fue, yo leía una página, ¿no? Endocrinológica, ¿no? Sobre endocrino. Y ahí me la mandó una persona que es muy lectora. Y entonces comentaba ahí, era muy particular lo que decía el posteo, pero el posteo era, si vos tenés un hipotiroidismo, tenés que tomar la medicación y no hay nada que puedas hacer para mejorar tu condición, más que tomar esa medicación porque la tiroides no va a funcionar más. Y era muy directo aparte, y era absolutamente dispar a lo que nosotros decimos, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer desde un montón de abordajes integrativos que abarcan diferentes aspectos, diferentes factores, y es casi hasta condenatorio, ¿no? Claro. El decirle a un paciente, no hay nada que puedas hacer, ¿no? Como, Por bueno, eso, seguí viviendo tu vida ahora que tal tengo cual. señal voy a hacer una intervención porque no he Dale, podido ¡Vamos! hacer nada. dale, Mauri, dale, No, queremos que a escucharte. veces esto, lo comunitario y lo individual suena como muy New Age, y la verdad que a veces se empieza por donde se puede, porque se empieza por donde se pueda. No hace falta decir hay que hacer intervenciones comunitarias ni nada. A veces hay que crear un dispositivo, y el dispositivo lo podemos crear en una red que no exista o la red que podamos. Y la red es un lenguaje vincular. Es un lenguaje vincular. ¿Qué vínculos existen en esa persona para poder mejorar o para poder sanar? Su familia, Claro. su red de apoyo. ¿Cómo se construye ese dispositivo? Y ese es el desafío del terapeuta, del health coaching, de cómo poder entender, de que puede entender, porque hay mucha gente que puede decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar una problemática de consumo o de abuso? Lo que sea. Puede ser comida, puede ser una sustancia, puede ser lo que sea. ¿Cómo la vamos a trabajar? ¿En qué contexto? ¿Con quién trabajamos? Primero con la familia, con el ambiente. ¿Cómo lo sostenemos? La Entonces, red no podemos sostiene. decir, bueno, vamos a hacer una intervención comunitaria. No, esa es la red. Y de eso se trata,
para construir el dispositivo terapéutico. Pasa lo mismo que cuando nosotros tenemos que trabajar con un niño en un problema complejo. Entonces, cuando tenemos que trabajar con un niño, un caso de autismo, supongamos, o un caso de una discapacidad, o un caso de un problema neurológico complejo, o un adolescente, ¿con quién tenemos que hablar primero a veces? ¿Con esa persona o con la red de apoyo? Y muchas veces tenemos que empezar a hacer el dispositivo con la red de apoyo y a veces ni siquiera trabajamos con el niño. Entonces, eso es una desconstrucción desde el abordaje terapéutico que tenemos que hacer como profesionales para poder pararnos desde otro lugar y tener mucha adaptabilidad. Y eso también es una cuestión de adaptabilidad en la atención. ¿Cómo vamos a abordar? Flexibilidad, flexibilidad. Sí, totalmente, totalmente. Y eso es lo que yo no veo en el sistema de salud. No es flexible. No es flexible, se quiebra, está fraccionado. Público, privado y obras sociales. Es un sistema que, entonces, ¿cómo vemos esto? Bueno, este tipo de redes pasan a atravesar el sistema y a poder resurgir cosas y a poder darle como un refloramiento, yo digo, claro, de decir, bueno, mirá, estas redes, las redes son las que vinculares, pueden ser redes que no existan y aparecen en momentos determinados. Yo digo que la red es muy potente. Por ejemplo, hay un terremoto, hay una crisis y se está estudiado que en ese momento de ayuda, de apoyo solidario, no hay depresión. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un valor de ayuda, de significación. A lo mejor después de eso la red se diluye, pero es sumamente importante entender ese tipo de cuestiones porque, es decir, bueno, ¿qué necesita esa persona? Necesita hacer algo. ¿Qué dispositivos podemos crear como estrategia de sostén? Como pertenecer a algo. Cuando nosotros hablamos... Mauri, ¿y qué poder tienen las redes sociales hoy en día, ¿no? Como una forma positivos y negativos. Claro, positivos ¿no? y negativos. Es Porque así como la red te puede ayudar, también te puede hundir. Porque en realidad es una espada de doble filo. Porque dependiendo, porque si una persona está continuamente viendo cosas negativas y generándome miedo, esa red es una red que va a quedar inmóvil. O que va a estar en un estado de alerta continuo, o un cerebro en supervivencia. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las zonas azules, o decir, bueno, mirá los sitios donde vive la gente más, uno de los puntos, más allá de la alimentación, de la soberanía alimentaria, del movimiento. Hay vínculos, hay redes. La red de apoyo. La red de apoyo. La red de apoyo es fundamental, porque podemos tener muchas de las otras cosas, pero si no hay una red vincular de construcción y un deseo, o por lo menos la relación que, ¿por qué me levanto todos los días? Que es el Ikigai, o sea, ¿por qué me levanto? ¿Qué hago todos los días? Y eso también es un desafío del health coaching, poder llegar a encontrar, poder llegar a acompañar en ese camino, porque de eso se trata la salud. O sea, porque el concepto de salud también hay que construirlo con el paciente. Es un concepto que también hay que construir de los programas envasados que nos han dado la Organización Mundial de la Salud, nos ha dado empaquetadas cosas que nosotros... ¿Qué es estar saludable? ¿Qué es estar saludable? ¿Para qué estar saludable? Claro, mira, a un niño hay que hacerle 12 controles. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué hay que hacerle 12 controles en un año? ¿Por qué? Y a una persona del privado no. Entonces, claro, ¿qué estamos? Sí. O sea, es una cuestión que a lo mejor en un momento determinado de la década del 70, del 80, era necesario para buscar datos, para poder controlar, pero la estrategia de atención primaria es una estrategia para llegar, pero también se puede haber utilizado como una puerta de entrada o como un paquete de prestaciones básicas
que no sirven o que han llegado hasta ahí. Entonces, esa deconstrucción es sumamente importante porque la atención primaria no tiene que ser primitiva. O sea, tiene que ser para todo, privado, público, como una estrategia de equidad, donde haya paz, donde haya justicia social, donde haya vivienda, donde haya o esto, chicos, sistemas saludables, donde haya... Chicos, Mauri, esto de la asistencia, un Estado, un sistema paternalista, un médico paternalista que asiste, y hay un desempoderamiento total del otro lado, ¿no? Que necesita el paciente ser asiente, ¿no? Totalmente. Y también, yo al principio, no sé si se escucha, ¿se escucha? Sí. Las palabras tienen mucho peso. Y a veces es también importante empezar a deconstruir esto. De paciente a paciente, de dispensario, sacarle ese concepto, porque no estamos dispensando nada. O sea, ¿qué estamos dispensando? Sí, la ¿Por asistencia. Qué dispensamos? La asistencia, ¿por qué? Si estamos generando salud, bueno, un concepto más ampliado, porque también en el inconsciente entran esas cosas. Y también dispensamos medicamentos. Totalmente. No te olvides que los centros de atención primaria contamos con medicamentos que son gratuitos y que sin lugar a dudas en algunos casos son muy necesarios, pero que también en este concepto de la medicalización, digamos, bastante por demás, para mi gusto, encontramos que hay pacientes, porque realmente son pacientes, esos hay que acompañarlos en la desconstrucción y demás, en donde vienen a buscar medicamento. O sea, a mí me pasa en la sala que lamentablemente es que alguien les dio un medicamento, no sé, X médico le dio un medicamento, necesitan buscarlo en la sala porque realmente lo tienen gratuito, no lo pueden pagar de otra manera. Bueno, esa es la oportunidad de poder trabajar y darles a conocer que hay otras cosas que también pueden hacer, ¿no? Con respecto a estilo de vida. Pero lleva sin lugar a dudas en ellos un tiempo y un acompañamiento mucho mayor porque, bueno, hay una palabra sumamente autorizada y que nadie va a discutir acerca del medicamento que toma. Hay pacientes que toman 10 medicamentos, que empezaron con una medicación por X cosa y después siguieron con otras que le fueron sumando porque no respondían, o porque, bueno, este me produce gastritis, voy a tomar entonces algo para la gastritis, y entonces esto no me está ayudando a dormir, voy a agregar algo para dormir. Entonces están muy medicalizados, ¿no? Y también nos pasa que en los centros de salud somos muchas veces quienes tenemos que darles un medicamento que en otro lugar no lo van a conseguir. Es duro, es difícil, hay que trabajarlo desde la amorosidad también y desde la paciencia, ¿no? Y del acompañamiento, porque bueno, pasa eso con el medicamento también, ¿no? Que hay gente que realmente necesita, lo van a buscar, es gratuito, puedo estar o no de acuerdo con ese medicamento, o con cómo fue, de qué manera fue indicado, pero bueno, se debe trabajar en realidad, digamos, es un trabajo mucho más lento, ¿no? Muchas veces esas políticas han sido necesarias porque ha tenido una cuestión de accesibilidad a esa medicación. Seguro. Y está bien, yo no digo que esté mal. El modelo mecanicista ha llevado a que la consulta se pueda como abastecer, o la demanda se pueda decir, bueno, me tengo que llevar algo de la consulta. Claro. Entonces, muchas veces el hiperconsultador... Las veces que se van y dicen, a mí el médico no me dio nada. No me dio nada. Esa persona que está consultando, siempre hay una dolencia, siempre viene por algo, siempre viene el hiperconsultador, pero ¿qué es una medicación? No, está demandando, hay otros dispositivos y otras estrategias que estamos no viendo, o que hay una falencia en el tipo de dispositivo que no dependen solamente del sector salud, dependen de otras instituciones y dependen de otras, y eso es lo que se construye, eso es la salud colectiva. Puedes decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo integramos a la sociedad? ¿Qué padecimiento? ¿Qué hay? ¿Soledad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Angustia? ¿Qué es lo que está buscando? Porque eso se extrapola en un síntoma. Entonces, ¿dónde, Mauri?
¿Dónde quedaron los vínculos? ¿Dónde quedaron los hábitos? ¿Dónde quedó esa vida que necesita resignificar quizás ese paciente, ¿no? Porque no es feliz, ¿no? O no está bien, no se Claro. siente bien. Lo que pasa es que también el sector salud no puede hacerse cargo de todo, porque en realidad es como un embudo donde empieza a caer todos los padecimientos. Claro. Entonces, claro, pero el tema es que también a eso se llama salud colectiva, donde hay otra, la participación comunitaria, los espacios, el deporte, los espacios Deporte. saludables, la construcción, la cocina, son espacios donde eso genera salud. Pero si esos espacios están Yo quiero inhibidos, decir algo, Mauri. Igual, de cualquier manera, yo te voy a decir que, al menos en lo que respecta a mi experiencia en este tiempo, muchas de las cosas que sí podíamos hacer de manera comunitaria, de actividades que tenían que ver con intervenciones dentro de los barrios y demás, ya hace un tiempo que nos estaban realizando, por esto de la pandemia. Entonces, sumado al estrés totalmente. personal de cada uno, el no, o sea, en muchos espacios nos reducimos a la atención, ¿no? Vos tenés una dolencia, vení, y si no, y es más, si necesitas una receta o algo, te la hacemos y venía, o sea, esa fue la manera en la que muchos lugares se han manejado. En plena pandemia, no te muevas de tu casa salvo que necesites una Me parece urgencia o algo así. que estoy totalmente de acuerdo, pero en realidad también tenemos los extremos, porque hay otros lugares que se han dedicado solamente a lo comunitario y han perdido la visión de la asistencia que es necesaria. Y hay que dar respuesta a ciertos problemas complejos, concretos en Sí, un momento sí coincido. determinado. Entonces, vemos a lo mejor un despliegue en ciertos lugares y después cuando una patología compleja, concreta, entonces lo más importante que también tenemos que plantear son el tipo de indicadores que nosotros tenemos en salud, y los tipos de indicadores que nosotros tenemos en salud tienen que ver también con cambiar esa mirada, porque si no es, atendiste tantos, no atendiste tantos. Y eso también es una construcción de la gestión. A ver, poder de Mauri, la resolución. ¿Qué mirada poder de resolución cualitativa, tenemos en la problemas mirada complejos? cualitativa, ¿Qué la mirada cualitativa. Totalmente. La satisfacción de los usuarios. ¿Mm? Sí, Totalmente. La mirada sí, cualitativa que sí. se la ha comido la cuantitativa, pero también las personas que están en la gestión, la que toman las decisiones de poder, tiene una mirada muy segmentada de eso. ¿Mm? Y en este Ahí Sí, contexto, sí, tenés. sí, chicos, coincido. en este contexto, chicos, les quería preguntar, ¿cómo puede insertarse esta mirada del abordaje del health coaching, ¿no? O sea, ¿cómo se resignifica o cómo se reinventa esto de promover la salud, de educar para la salud, de generar pautas de autocuidado? Algo que la verdad que toda la vida trabajamos en eso, no es nuevo, pero ¿cómo lo reinventamos? ¿Qué Bueno, rol tienen las redes sociales, los que comunicamos desde las redes? Me interesa su mirada, a ver. vos sabés que cuando vos comentabas esto, lo primero que yo pienso es en el promotor de salud, ¿no? En la atención primaria de la salud, el promotor de salud comenzó a tener tiempo atrás un rol muy, muy importante, porque bueno, era un gran comunicador, era aquel que visitaba a las personas del barrio, que atraía o que salía a acompañar Acercar. también, ¿no? Que conoce absolutamente los barrios. Entonces dice, mira, tenemos a tal Tenía niño que muy tiene clara la tales dificultades. interculturalidad. La interculturalidad. Se metía en las Absolutamente. casas, se metía en las casas, se mete en las casas el promotor. Y aparte esto de tener la formación de decir, mira, de la percepción y de la mirada, dándose cuenta de antemano en donde hay situaciones de riesgo, en donde había, digamos, cuadros de mayor necesidad, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de la insistencia, por así decir, de parte del equipo de salud de las salas, ¿no es cierto?, de los barrios, sobre algunas familias en particular que más ayuda necesitaban y demás en diferentes aspectos. Y la verdad es que me parece que el health coach tiene que tener como esa mirada también
que se extrapole a las diferentes familias, en donde pueda tener una, aparte la formación, ¿no es cierto? Tener la capacidad de dilucidar los diferentes factores de riesgo que hay, ¿no? Y poder acompañarlos de manera muy precisa, teniendo en cuenta las características personales, individuales de esa familia y en su contexto también, ¿no es Los cierto? promotores de salud Me siempre parece que el rol del promotor era fabuloso. No, pero también ¿Eh? trabajaron el tema de la interculturalidad, que es lo que planteamos. Esto que vos planteabas, Romina, porque si no, imaginemos la red que se puede haber construido con la pandemia. Yo conozco muchos profesionales que han hecho una red en diferentes estratos, porque siempre manejamos esto, pensamos que esto es solamente para un sector popular, y no. En realidad, en este momento está atravesado, porque en la pandemia la red de apoyo con el teléfono fue terrible porque se construyó, no había nada armado. Y la red de apoyo, porque el Estado tampoco pudo dar sostén a eso, de la red de apoyo de sostén psicológico, porque la gente quedaba sola. O sea, estando en la casa y quedaba una persona sola o 4 meses sin ver al nieto. Entonces, eso también se construyó, pero muy intuitivamente a veces. Y la importancia que empezaron a tomar las redes virtuales, ¿no? El internet, la virtualidad, ¿no? Como que cobró un protagonismo Sí, enorme. sí, yo creo Se me que bueno, cortó, que esto de se me estar, cortó. esto de tener que estar más tiempo en la casa y muchas veces haciendo trabajo desde el domicilio, ¿no? Y demás, o lo que fuese, ha hecho también que nos, digamos, las personas se pregunten, que primero que nada que nos detengamos. A todos en algún momento tuvimos un cimbronazo de tener que detenernos, de parar en lo que estábamos haciendo, y bueno, y ahí nos encontramos donde nos encontramos, ¿no? ¿Qué Totalmente. vengo haciendo? Salud, ¿qué vengo haciendo por la salud de mi familia? Y si yo llego a tener tal o cual enfermedad o esta infección, cómo la voy a superar, ¿no es cierto? ¿Estoy en condiciones, mi cuerpo está en condiciones de superarlo? Esas son cosas que normalmente no nos preguntamos en la vida diaria, ¿no? Si me llega a pasar algo en salud, ¿yo cómo estaría mi cuerpo para...? Bueno, son cosas que nos pasaron particularmente en esta pandemia, ¿no? Y me parece que de muchas maneras es algo positivo, porque nos ha hecho tratar de trabajar mucho más en prevención, pero mucho más en prevención de lo que trabajábamos antes, ¿no? O sea, de pasar a la consulta porque me duele algo o tengo cierta dolencia, ciertos síntomas, de repente no tengo síntomas, pero quiero mejorar y optimizar mi salud. Quiero que mi estado Sí. inmunológico sea óptimo. Bueno, digo, creo que en eso ha sido un gran beneficio porque nos dio la oportunidad realmente de trabajar en prevención. Sí, Exacto. también Mauri, el tema de la posibilidad del autocuidado, porque si no depositamos en el profesional, pero en realidad es el autocuidado y cómo generar de eso se trata la promoción, de producir empoderamiento, autocuidado, no depositar en el otro la responsabilidad. ¿Mm? Sí, redes, Ay, que no se me escucha. vínculos. sí, te escuchamos, Totalmente. ¿eh? Sí. Eh, bueno, lo que planteaba Anaí sobre el tema de los factores de riesgo, bueno, a mí eso es un tema que me interesa muchísimo porque los factores de riesgo, ¿se escucha? Sí, Sí, Ahí se me fue. Bueno, que esa teoría del riesgo sirvió para algunas cosas, pero quedó como en falta por la mirada, porque la probabilidad de que suceda algo de acuerdo a ciertas características que las puso a veces la industria o las puso la ciencia, entre comillas, nos llevó a enfrascar ciertas cosas. Entonces, el concepto de vulnerabilidad, desde la mirada del health coaching, de la mirada de un médico holístico, tiene una mirada mucho más integradora porque podemos tener dos pacientes con factores de riesgo iguales y tener diferentes desencadenantes. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, la vulnerabilidad, la situación, que podamos decir, el contexto, que podemos analizar, si lo podemos enfrascado, como nos dan las guías
o los protocolos, vos decimos, bueno, así esto es así, vos tenés un factor de riesgo, tomás esta decisión y los desencadenantes pueden ser totalmente distintos. Esa es la mirada que nosotros pretendemos como coaching o como promotor de la salud o sea, ese tipo de mirada, que es una mirada bastante importante para diferenciar dónde tenemos que poner, qué es lo que tenemos que hacer primero, discernir. Eso es una mirada muy interesante. ¿Y qué es lo que estamos necesitando? Estamos tratando de formar personas críticas. Y de eso se trata. De no agarrar y copiar cosas como nos dicen que tenemos que hacer y decir, pensar en los contextos, tratar de poder diseñar estrategias terapéuticas, ser flexible como terapeuta. Eso es un arte y de eso se trata la formación. Exacto, y chicos, estos conceptos de la cooperación, la solidaridad, la empatía, este trato, este acompañamiento amoroso, cosas que, como decía Romina, por ahí en otras épocas los promotores de la salud lo hacían, ¿no? Estaban con la gente, por y para la gente, acompañaban, contenían, de alguna forma tenían esa cosa empática porque conocían, se metían en el mundo de las personas, de las comunidades, y bueno, y qué lindo poder a través de esta formación que vamos a iniciar, poder transmitir eso, ¿no? Poder transmitir eso a esta figura del health coach, que vamos a formar health coaches, poder transmitir todo eso, ¿no? Esas competencias que tiene que tener un health coach y que quizás, no sé, en medio del altiplano, el promotor de la salud No, pero intuitivamente a ver, yo quiero hacer un ejercicio porque en realidad cuando nosotros hablamos de un promotor de salud, puede ser cualquier persona que pueda llevar o empoderar o acompañar. Entonces, tomemos algún tema complejo, como es, qué sé yo, la epidemia de obesidad que hay. Entonces, si nosotros vemos qué estrategia podemos hacer colectivamente en pequeños grupos poblacionales, no es que vamos a cambiar una población, el dispositivo de un health coach puede trabajar desde la cocina, puede trabajar desde el acompañamiento de la soberanía alimentaria, puede acompañar la actividad desde física. la red de apoyo de los alimentos, de cómo conseguir, porque en estas redes se han hecho redes de alimentos saludables, se han hecho redes, cómo poder conectar, cómo poder llegar. Es infinito para mí en la intervención. Sí, coincido. Y también esto de que lo que mencionabas al principio de las redes, ¿no es cierto? Con respecto a hábitos saludables, hay tanta información en las redes y tan dispar que a veces se transforma en algo peligroso. Totalmente. El hecho de que no sea aplicado correctamente, ¿no es cierto? Y en esto la individualidad bioquímica tiene mucho para decir, digamos, a tener en cuenta con cada uno. Siempre pienso que no todo es para todos, que las diferentes tipos de dietas que se promocionan muchas veces hacen que el paciente que no estaba tan sano no sane, ¿no es cierto? Porque en realidad no lo estamos ayudando con dietas, sino que tenemos que pensar ¿no? en su individualidad bioquímica, qué es lo que realmente está necesitando, sin poner demasiado título o cartelería a el tipo de alimentación que necesita, ¿no? En eso me parece que es importante desestructurarnos también y pensar que lo que necesitamos son nutrientes, ciertos nutrientes en particular según nuestras características. Necesitamos, sí, digamos, el descanso, que necesitamos hábitos que tengan que ver con el manejo de nuestro estrés, que hoy por hoy es muy difícil de manejar y que no necesariamente hay que hacerlo, digamos, desde la meditación. Siempre digo que yo tengo muchas dificultades para meditar porque mis pensamientos son muy difíciles de manejar, entonces me cuesta mucho estar quieta y sentada, y bueno, pero de repente me encanta la huerta y hacer algo con la tierra es bueno, Justamente de lo que esas yo le llamo cosas, ¿no? espacio flow. Exacto, Navegar, totalmente. del disfrute y el sacar mi mente del problema y demás. Bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto?, hacen que no haya una cosa con la que yo me pueda
una teoría simple en donde yo pueda casarme con eso y decirle esto tiene que ir para todos, porque realmente en la práctica diaria veo que no funciona para todos, que realmente hay que pensar en las diferencias y en las particularidades de cada uno. Y me parece que en eso también el health coach tiene que tener todas las herramientas para poder acompañar desde el conocimiento, desde el pensamiento crítico, por supuesto, Una para que mirada sea amplia, una mirada amplia, ¿no? Y a mí me parece que y lo fundamental es cómo, porque es lo que decía Romina, o sea, puede ser que, porque información hay, o sea, el Claro, tema es cómo se metaboliza esa información para poder tomar mejores decisiones, porque la información se tiene que transformar en conocimiento y y ese en conocimiento nos resultados. permite tomar mejores decisiones. Esa es la gestión, el desafío, porque podemos tener datos, podemos tener cosas que tenemos pegadas, hago esto, pero para que haya un cambio, para que se genere un cambio, tiene que suceder cosas. Entonces, el desafío del terapeuta es generar ese acompañamiento de cambio y también de metabolización de ese conocimiento para tomar mejores decisiones o para Claro. tomar esas decisiones que ha decidido. Y este proceso de transformación personal, ¿no? Por el cual tiene que atravesar, que, como dice el libro, la enfermedad como camino, ¿no? Como camino de sanación, como camino de aprendizaje, como camino de autoconocimiento, ¿no? Entonces, es tan lindo poder empezar a tener esta visión colectiva, holística, humanística, ¿no? De los procesos de salud y enfermedad. Y bueno, y por ahí tener personas como ustedes que aparte de ser muy estudiosos, tienen esa mirada tan amplia, esa mirada profunda, ¿no? Del paciente, de la salud, mismo del sistema en el cual estamos inmersos, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo, pero a mí me gustaría que cada uno de ustedes deje una reflexión final o un mensaje final a la gente que nos estuvo escuchando sobre todo esto tan lindo que hemos conversado y tan importante. Bueno, yo quiero decir que creo que todos los actores que intervienen en esto de la salud colectiva y también individual, me parece que todos son necesarios y sobre todo aquellos que más acompañan en el acompañamiento diario, en el acompañamiento cercano que se tiene, y por eso, recordando al promotor de salud también, me parece que un health coach es sumamente necesario cuando queremos hacer que este transitar sea armónico y sea cuidado y sea amoroso. Así que me parece que son pilares fundamentales dentro de la salud. Gracias, Romy. Gracias. Excelente reflexión, la verdad. Mauri. Bueno, mirá, a mí me parece que la formación lo que nos va a dar es perspectiva, ¿m? Para tomar mejores decisiones. Yo como te decía en uno de los audios que yo digo siempre, el cuerpo es la sombra del alma, entonces muchas veces es cómo transitar esas emociones. Yo le doy mucha importancia a las emociones, porque también es cómo trabajar el problema de la salud individual en un contexto enfermo. Ese es el desafío para poder, porque nuestra percepción, o sea, las decisiones es parte de la percepción que nosotros tenemos del mundo. Y cómo podemos darnos perspectiva para transitar el sufrimiento, el padecimiento, porque ese es el desafío como terapeuta. Eh, y bueno, me parece que hay gente muy valiosa con un marco teórico muy interesante sobre la formación. Y bueno, yo agradezco muchísimo este espacio. No tuvimos, se nos cortó mucho, pero bueno, pienso que se ha entendido. No, salió hermoso. Aparte, nada, yo creo que tiramos un montón así de palabras, claves, pensamientos, reflexiones que creo que fue muy rico, ¿no? Muy rico y ojalá, chicos, que dentro de un año podamos volver a hacer un vivo diciendo
hemos contribuido a la salud colectiva, ¿no? Con nuestra formación de health coaching, con nuestro quehacer diario, con nuestro rol de comunicadores en las redes, hemos contribuido a Y promover a la mí me salud gustó colectiva. mucho la reivindicación que hizo Romina sobre los promotores de salud, porque también Sí. se llaman agentes comunitarios, porque Agentes en realidad sanitarios. no todo el mundo los conoce, no todo el mundo los Mm. conoce, y yo me pienso que eso se puede atravesar diferentes estratos como intervención, como un dispositivo, porque si uno empieza en problemáticas que atraviesan todos los estratos, el dispositivo terapéutico como el promotor o es lo que el desafío que tenemos. Un saludo a Marita, mi amiga que es promotora de salud, que es una genia. Un saludo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, mil gracias. La verdad es que, bueno, yo desactivé los comentarios. No sé si tendría que activarlos para despedirnos de la gente, pero a ver, sí, a ver, acá voy a activar los Los comentarios. dejaste callados, los enmudeciste. A ver, leo algunos de los comentarios como para despedirnos, porque la gente estuvo súper participativa. Barreras emocionales, culturales, hábitos adquiridos, dice Karina, Nutri, Pau dice, ¿cómo intervenir en esta sociedad industrializada y sin recursos? Bueno, Papi Long, las consultas médicas duran poco tiempo. Bueno, acá Ese es pregunto, un gran tema, ¿eh? Ese sí, es un gran tema. Todo lo que mencionan ahí es una gran realidad que hay que trabajar, porque sí, realmente tenemos poco tiempo, muchas personas necesitando la atención, que es algo que siempre me quejo un poco. Digo porque me encanta, o sea, me encantaría dedicarles mucho tiempo a cada consulta, pero cuando hay tanta demanda es mucho más complejo. Eh, Me refiero a la atención en general en la salud pública, que muchas veces mm, hace que el sistema haga que tengas mucha gente para atender y demás. Y por otro lado, los recursos, sin lugar a dudas, esos son decisiones políticas. Cuando mm. hablamos de salud pública, son decisiones que deben, esto que mencionaba hoy Mauri, y sí, son decisiones que se deben tomar aquellos que deben tomar, ¿no? Entonces, hay Exacto. algunas cosas que nos exceden a nosotros en lo particular, eh, pero que, pero que bueno, nada, son luchas, son luchas Exacto. Sí, me también parece que de la parte del lucha, equipo de salud. esto que nosotros estamos proponiendo, eh, es una lucha desde otro lugar. Mm. ¿Mm? Que hemos ido por Tal otra cual. estrategia. Y me parece que a veces cuando no han funcionado estrategias individuales, y porque también una lucha es lo de la comunicación, cómo transmitís vos, cómo transmiten ahí, cómo transmitimos todos, también es una forma de lucha y de poder decir y de ruptura de paradigma. Y por suerte que pueden existir algunos espacios, porque en otros lugares no se puede, y eso ha permitido que se genere una red, ¿sí? Y eso de empoderamiento de muchas personas que están teniendo otra visión, porque nosotros no tenemos la verdad, solo transmitimos y dudamos de todo y nos preguntamos. De eso se trata la salud también, de eso se trata la construcción de la salud. Me parece que eso es muy interesante y que la salud la construimos entre todos. El sistema de salud es fundamental, pero la salud también se construye desde la equidad, desde lo que hago yo en la parte geográfica, desde los hábitos, desde la política. O sea, la salud es una construcción colectiva, no depende del Sí, sector salud. y yo me quedo por ahí para cerrar con ese concepto, ¿no? Más que de una lucha, porque la lucha quizás se refiere a un enfrentamiento, Bien. pensarlo como una construcción colectiva y qué va a hacer cada uno de nosotros como actores sociales para contribuir a esa construcción colectiva, ¿no? Y que Totalmente. bueno, que es compartir saberes, nadie es dueño de la verdad, y desde la mirada del health coaching o del coaching en sí, es compartir saberes, construir de todos, digamos, la diversidad enriquece y por supuesto siempre con un propósito, ¿no? Con una intención y un propósito muy puro y muy amplio y por supuesto integral, ¿no? Holístico. Así que bueno, chicos, se nos terminó el tiempo. Les súper agradezco Gracias por la Gracias, invitación, Ana. Ani. Gracias, no, por Romina. favor, Nos vemos.
Gracias, Romy, gracias, Gracias. Mauricio. Y bueno, ya habrá otras oportunidades de conversar, un montón de cosas más, pero les súper agradezco, son unos genios. La verdad es que son dos grandes seres humanos y dos grandes Chao. profesionales. Chau a todos. Abrazo, abrazo grande Chao, y a Romy. Chao, todos. Ana. Chau, chau.